Muy buenos días tengan todos ustedes quienes reciben y escuchan nuestro devocional del día. Nuestro tema para hoy, transformado por Jesús, y lo he basado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en los versículos 1 y 2, donde la palabra nos dice: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ese fariseo, principal entre los judíos y doctor de la ley, no era un cualquiera. Los milagros que Jesús hacía le llamaban la atención y reconocía que Jesús era verdaderamente un maestro venido de Dios. Sabemos, dice él, y en efecto, él sabía muchas cosas y era capaz de enseñarlas a los demás, pero lo esencial no lo sabía. Conocía el texto de la ley divina, pero ignoraba el espíritu que había en ella. Jesús no contestó precisamente a sus preguntas. Jesús tenía otras cosas que decirle, pues él no era simplemente un maestro que había venido de parte de Dios. Jesús era el Salvador venido del cielo. Con una notable humildad se colocó en el mismo plano que Nicodemo, y lo que hizo fue que le recordó un episodio de la historia del pueblo de Dios que Nicodemo conocía. En el libro de Números, en el capítulo 21, en los versículos del 5 al 9, la palabra nos dice: Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Nicodemo conocía bien el relato, pero no había comprendido su sentido. Jesús le dijo que así como Moisés levantó esa serpiente, así él sería levantado, como nos dice el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en los versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego volvemos a encontrar a Nicodemo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, en el versículo 50 y 52. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aquel encuentro que Nicodemo tuvo con Jesús aquella noche ya empezaba a producir una transformación, un cambio en el corazón de Nicodemo, que se había colocado para defender al Señor Jesús, declarando que la ley decía que tenían que oírle primero. Y vemos cómo ese cambio producía un escozor entre los mismos fariseos que le juzgaron y aún le criticaron. ¿Eres también Galileo?, le dijeron, para poderse burlar de él. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ese cambio empezaba a producirse en este corazón de este hombre que se había encontrado con Jesús. Pero también a la hora de la cruz, en la cual el Señor fue levantado como aquella serpiente en el desierto, Nicodemo
empezó a sentir la revelación espiritual de la palabra. Ahora, sin duda, este hombre se acuerda de su primer encuentro con Jesús. Su conciencia se ha despertado. Él manifiesta claramente su cambio de bando. Empieza a separarse de los fariseos y de los jefes del pueblo. Y ahora se pone del lado de nuestro Señor Jesús y se ocupa aún en el momento de la sepultura, como nos dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, en los versículos 39 y 40. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Aquel hombre, Nicodemo, había experimentado una total transformación en su corazón. Jesús le había transformado. El encuentro que tuvo aquella noche, vemos como Juan lo repica cada vez que habla de Nicodemo. Y esto sucede con nosotros. Cada vez que tenemos ese encuentro con el Señor Jesús, cada persona que tiene el encuentro con Jesús es transformado en su corazón. Jesús transforma nuestra vida y nuestro corazón para que podamos defenderle, para que podamos hablar de Él, para que podamos aún servirle como Nicodemo empezó a hacerlo. Esa actitud que tenía primero de defenderlo aún a escondidas, pero luego ya libremente vino para traer aquellas especias para que fuera embalsamado el cuerpo del Señor, como era la costumbre de sepultar entre los judíos. Entonces podemos ver cómo esa transformación se hace cada vez mayor, empezando por unas palabras de defensa, pero luego viniendo una verdadera intención de servirle aún el día de la muerte al Señor. Que haya en nosotros esa actitud que hubo en Nicodemo, y cada vez que podamos estar en la presencia del Señor, su presencia produzca un cambio, nos transforme como transformó a Nicodemo, para ser hombres valientes y mujeres esforzadas que compartimos la palabra del Señor. Que este devocional le bendiga y si lo ha hecho, compártalo. Que tengan un feliz día.